Continuamos en Entre Líneas y nos vamos a hablar del consumo de la canasta básica. Así es. Hay muchos indicadores contradictorios en la economía, ¿no? Sí, claro. Entre los que dicen que la economía está creciendo, que está mejorando. Otros están planteando que la situación es compleja, que se ha tornado incluso más difícil a partir de mayo-junio, después de un repunte que hubo en la economía nacional en el primer trimestre del año, se empezó a complicar ahora. Un repunte relativo y por sectores, porque por ejemplo en Río Cuarto, el indicador que elabora la municipalidad junto con la Facultad de Ciencias Económicas reveló que la economía de Río Cuarto sufrió muchísimo en el primer trimestre del año, con una caída muy importante, por ejemplo el comercio, una retracción del 16%, Sí, ¿no? sí. Muy alta, con una economía que cayó el 6,7% con respecto al cierre de 2024, y hay otros indicadores de consumo que están señalando lo difícil que está siendo para los comercios y para el consumidor. Hablamos con Germán Romero, director general de almaceneros a nivel provincial, que señala que esto lo están viendo, lo están percibiendo, una caída muy profunda del 19% de menores ventas en volumen. Sí, en unidades, ¿no? En unidades vendidas, es decir, los almacenes que principalmente venden alimentos están sintiendo la pérdida de poder adquisitivo de la gente, y hace un análisis, Germán Romero, de la situación social que se está viviendo, no solamente cómo le están percibiendo los almaceneros. Escuchamos lo que nos dice. Yo te cuento primero estadísticamente que los comercios de proximidad que venden alimentos, es decir, uniendo en un solo grupo lo que son almacenes, carnicerías, pollerías, verdulerías, fiambrerías, ese conjunto de comercio medido sobre un mismo universo de clientes, el primer semestre de 2025 comparado con igual periodo 2024, ha perdido un 19% en volumen de ventas. Digo esto por el lado del comercio, que esta es la realidad, o sea, es decir, un mismo número de clientes, menor consumo. Por el otro lado, las encuestas de hogares que realizamos en todo el territorio provincial nos indican justamente eso, ¿no? El consumo está retraído, las familias no pueden comprar lo que necesitan, sino lo que pueden, esa es la realidad. El consumo está caído y estancado desde el mes de diciembre, más allá de que se puede mover unas décimas hacia arriba o hacia abajo, lamentablemente el consumo a partir del mes de diciembre de 2024 está absolutamente estancado, lamentablemente, ¿no? Germán, y estamos hablando de comparar con un semestre que fue malo, el del primer semestre del año 2024. Por supuesto, Gonzalo, veníamos de fogonazos inflacionarios donde hubo una abrupta pérdida del poder adquisitivo. Pero lamentablemente, a partir en mayo del año pasado, tocamos piso, estábamos casi en 30. A partir de allí comenzó una lentísima recuperación, un punto y medio porcentual por mes, insisto, hasta el mes de diciembre. A partir de allí se congeló el consumo y tiene que ver justamente con que el poder adquisitivo, lamentablemente, nunca se reactivó, porque a pesar de que la inflación ha desacelerado, los salarios siguen por atrás, más aún cuando el gobierno nacional está pisando las paritarias para que no excedan el 1%. Y la realidad es que la inflación está por encima de ello y a pesar, insisto, de que ha desacelerado, tiene que ver también con que justamente la canasta básica alimentaria, que es lo que, a ver, el de mayor peso estadístico, mayor ponderación, haya disminuido su aceleración, también a pesar de que este mes fue más fuerte que el mes anterior, pero tiene que ver con que hay una abrupta cadena de demanda. Podemos encontrar algunas ofertas, quizás un poco más de consumo en productos a nuestro criterio suntuarios, como son fiambres exclusivos, vinos finos de alta gama y demás. Eso indica que hay un sector de la sociedad o de la pirámide social que está en mejor posición. Pero de lo que es el sector, el estrato medio hacia abajo, lamentablemente viene perdiendo mes a mes. Un 19% menos en volumen es muchísimo. Volumen vendido menos, ¿no? ¿Está afectando a todos los rubros por igual? O como decías, vos está apuntando más que nada también al tema alimentos, ya consumo básico. Bueno, y sin lugar a duda, Marco, cuando afecta al alimento, indudablemente los otros rubros pierden más en relación a lo que el alimento. Lo último que recorta una familia es el alimento. Nosotros hablamos del alimento más allá que tenemos en nuestra institución distintos rubros de comercio. Hay que dejar en claro que obviamente que el alimento es lo principal, lo último que recorta una familia, y ciertamente nosotros profundizamos las encuestas y venimos encuestando hace más de 8 años a las mismas familias, a pesar de que a veces se cambie por
digamos, por una cuestión de evitar sesgos, pero en general hemos visto el detrimento de la composición alimentaria de la familia. Hoy cuando hablamos de esto del consumo, de porcentaje y demás, detrás de ello vemos los indicadores sociales de los análisis que realizamos periódicamente, todos los meses, y estamos viendo obviamente que cuando el 58% de la familia no alcanzan plenamente la canasta alimentaria, cuando un 49%, casi la mitad, tiene que suspender alguna ingesta diaria, obligado por la falta de recursos, indudablemente tiene lógica eso que evaluamos desde el punto de vista comercial. Es como vos decís, es muchísimo, es doloroso, digo, porque una cosa es hablar de los porcentajes que suenan a liviandad, pero detrás de esos porcentajes hay realidades muy crudas familiares que nos tienen que poner, principalmente a quienes tienen la responsabilidad de administrar los gobiernos, el gobierno nacional y demás. Hoy quienes se pueden llegar a la canasta alimentaria, el 72% lo hace con ayuda estatal. Digo, imaginemos la teoría de que el Estado no tiene que estar, el Estado no sirve. Digo, si no estuviera el Estado, la situación sería mucho más crítica que lo que es ahora, ¿no? Germán, ¿los precios en los almacenes coinciden con los relevamientos del INDEC? Bueno, ustedes mismos hacen relevamientos mensuales por el tema inflación y precios, porque siempre está la sensación de la gente de que no se desacelera tanto la inflación. ¿Cómo están viendo ustedes del otro lado del mostrador el tema precios? Bueno, a ver, los precios ciertamente han desacelerado. Lo que ocurre, Gonzalo, Marco, es que en realidad nosotros encuestamos obviamente con los mismos indicadores que lo hace el INDEC, si no quedaríamos desfasados. Pero ciertamente Argentina se debe el debate de que hay que cambiar los parámetros, más allá de que no es responsabilidad exclusiva de este último gobierno nacional, sino que hace años que los parámetros hay que cambiarlos, pero hay que decir esto. En el último tiempo, lo que son servicios, alquileres, impuestos, se triplicaron y hasta cuadruplicaron. Entonces, digamos que hoy no tiene la misma ponderación. Cuando hablamos de inflación, le decimos una inflación 1,5. Y quizás, por ejemplo, pongamos un ejemplo, si la energía eléctrica se incrementa un 80% durante este mes, la incidencia que va a tener inflación es mínima. Entonces, hoy la realidad es que las familias tienen que pagar la luz, tienen que pagar el gas, tienen que pagar los impuestos, porque si no, a ver, se cortan los servicios esenciales y en definitiva termina recortando otra cosa. La inflación ciertamente es mayor, pero aclaro que no es que el INDEC esté midiendo. Todos quienes medimos inflación lo estamos haciendo con parámetros que ya son obsoletos. Por eso cuando la gente dice, ¿cómo puede ser inflación si lo pague más caro? Lo mismo ocurre con alimentos, Gonzalo, ¿no? Con los alimentos se miden 57 artículos de la canasta básica, pero quizás fuera de ese círculo de los 57 artículos, los incrementos sean mayores. Hoy los precios están realmente desacelerando, pero tiene que ver con una fuerte caída en la demanda, digamos, más allá de que haya una mala praxis industrial, que con el aguinaldo seguramente algo se va a mover, porque a mayor demanda seguramente hacen lectura y sube en general, digo, no es bondad, ni es anticipación social, ni mucho menos, sino que es una cuestión de necesidad que las empresas vienen calmando los precios porque tienen que incrementar indefectiblemente la demanda. Esto que decía que cada vez se destina más a servicios, ¿no? Que son más caros, que han aumentado mucho en los últimos meses. Esto debe tener impacto en las ventas en los almacenes y los supermercados por el hecho de que a la gente le queda menos para consumir, ¿no? Por supuesto, hoy lo que se recorte, a ver, digo, la discusión acá es si salió los millones de personas que dice el presidente que sacó este gobierno, si la línea de pobreza y demás. Hoy la realidad es esta. Imaginemos, según nuestra medición, la canasta básica total, es decir, el delimitante de la línea de pobreza se ubicó en 1.470.000 pesos. Imaginemos que una familia puede ingresar con dos ingresos esa cantidad, pero de eso tiene que destinar una gran parte para lo que son, como decimos recién, pago de impuestos y servicios, si no lamentablemente se corta, tiene que destinar dinero para el transporte urbano de pasajeros, para cumplir una jornada laboral, una jornada escolar, el remanente que le queda para alimentarse y para otras necesidades básicas realmente lo coloca más allá de la línea, lo coloca en una situación de pobreza y muchas veces, Marco, Gonzalo, en una situación de indigencia, ¿no? No es menor el dato cuando decimos que la mitad de la familia tiene que restringir alguna ingesta diaria, mayormente la cena, porque no le alcanza el dinero, reemplazarla por una merienda, ciertamente es una situación compleja de la sociedad, ¿no? Entonces lo que le queda, el remanente para vivir, hoy es absolutamente escaso.
Bueno, ahí estaba Germán Romero del Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba. Bueno, coincidente también con datos, por ejemplo, de CAME, que se conocieron el fin de semana, en donde las ventas minoristas, si bien cayeron levemente en la comparación interanual, venimos de un derrumbe. Claro, porque la interanual se compara con un 2024 que, recordemos, fue catastrófico en términos económicos y de consumo. Si cae sobre esa caída, bueno, el panorama es complejo. Claro, porque a lo mejor algunos dicen, bueno, cayó medio punto ahora, como informó CAME, en junio, las ventas, pero veníamos de una caída del 21,9. Digamos que ese medio punto se le agrega ese 21,9 que se había caído, se había derrumbado el año pasado, en 2024, a la salida de la devaluación y la crisis que generó los primeros meses esa medida que tomó el gobierno, ¿no? Otro dato importante. ¿Qué está pasando con las tarjetas de crédito que son por ahí el salvavidas de mucha gente, ¿no? Durante momentos difíciles se recurre al financiamiento a través de la tarjeta. Se está produciendo un importante incremento en el nivel de mora, de morosidad de las familias que primero se financiaron con las tarjetas, después pagaron el mínimo en las tarjetas y ahora ya ni siquiera pueden afrontar ese mínimo. Esto habla de un desfasaje permanente, es decir, la gente está teniendo más gastos que ingresos y ya no tiene vías de financiamiento. Está preocupando en los bancos porque el nivel de morosidad está siendo importante y ya está impactando en los números, en los balances de los bancos, con lo cual son distintos indicios de que es una situación social y económica compleja porque la gente no está pudiendo afrontar los gastos mínimos que tiene todos los meses. Así es. La pregunta es si con la baja de la inflación alcanza. Así es. Evidentemente, no. Claro. ¿Sí? Está generando dificultades para reactivar el bolsillo de la gente. No hay recuperación del ingreso. Se está viendo en las encuestas políticas, ¿no? Que no solamente están midiendo cómo están los distintos dirigentes, sino las preocupaciones de la gente. Dejó de ser la inflación la principal preocupación y ahora es el empleo, el miedo a perder el empleo y el poder adquisitivo. Es decir, que quienes tienen un sueldo, tienen un ingreso, la plata no les alcanza y pasa a ser hoy la principal preocupación. Es que en la medida en que no haya reactivación y el consumo siga deprimido, bueno, la posibilidad de perder empleos es latente o es permanente, ¿no? Vamos a la pausa, enseguida regresamos.